hasta hoy, todo tengo que decirlo. Lo que sí que puedo decir es lo que me sorprendió cuando empecé a adentrarme un poquito en lo que es la literatura marroquí en lengua española y darme cuenta que la persona de referencia a la que siempre acababas llegando como fuente no era ni un español ni un marroquí, aunque también los hay, por supuesto, sino que era una persona que era argentina y que además había publicado y había estudiado también en la Universidad de California, si mal no recuerdo, la Universidad Merced. La Universidad de California Campus. El Campus Merced, exacto, de California. Todo esto me llamó mucho la atención, vi que todos los usuarios que venían a la biblioteca siempre lo ponían a él como referencia, ¿qué tienes de Ricci? Y además había un problema añadido, y es que muchas de sus obras no se podían conseguir en Marruecos, cosa que era bastante surrealista. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar información a través de páginas internacionales como Amazon, que recogen bibliografía de todo el mundo, y vi que sí, que existían muchas publicaciones, algunas de ellas eran artículos en revistas que también recogían muchas bases de datos, y que sí, que era simplemente la fuente de referencia obligada para toda aquella persona que quisiera estudiar, y aquí tenemos una doctoranda además que está estudiando el tema, pues todo aquel que quisiera estudiar en profundidad y de una manera científica lo que representa la literatura marroquí en lengua española, debía acabar conociendo a Christian Ricci. Christian Ricci, aparte de que es argentino, actualmente está desplazado en Chile y ha tenido que hacer un verdadero periplo para llegar a estar con nosotros, pasando además por Turquía. Y bien, lo que va a hacer hoy es simplemente un recorrido histórico de lo que representa esta literatura marroquí escrita en español, ya que mucha gente en un principio no sabe bien cuándo se inicia. Creo que él tiene una teoría respecto a eso, sobre todo qué personas pueden considerarse escritores marroquíes en lengua española y cuáles no, porque realmente a veces la frontera, como algunos han dicho, es una calle de agua que va y que viene, ¿no? Y que a veces no se sabe muy bien si es una escritura marroquí o española, o una escritura, digamos, mezclada, que bebe de las dos fuentes, ¿no? Entonces nos va a hablar de esta teoría, sí, creo, y sobre todo qué proyección de futuro puede tener, que eso es lo que más nos interesa. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, salam aleikum. Después de tantos elogios, seguramente quedaré corto en mi presentación. No suelo sentarme, así que me voy a sentar. En primer lugar, agradecer a Javier Galván Aguijo, director del Instituto Cervantes, por la invitación, conjuntamente con Maribel Méndez, que obviamente, como han visto, ha sido la que me ha buscado por algún sitio, por todos los lugares que se puedan encontrar artículos míos. Dijan Gzuni, al cónsul Rafael Pita y a la vicepresidenta de la comunidad de FES. Bien, la literatura marroquí en castellano y en catalán no se podría concebir sin la presencia de filólogos, ¿no? En el caso de Marruecos, como en el caso de filólogos tanto en Alemania como en Inglaterra, en Italia, en Alemania ya mencioné, y los Países Bajos, ¿no? Holanda, donde sí se están realizando tesis doctorales sobre este tema, y en Estados Unidos, me olvidé de decir, ¿sí?
Pero si hay alguien de todas esas personas a la que tengo que agradecer particularmente por abrirme las puertas de este mundo espectacular, y no me voy a cansar de decirlo, ya lo he dicho varias veces, pero no me voy a cansar de decirlo, esa persona es Abdelatif Limami, el profesor Abdelatif Limami, que fue el que me orientó, que me dijo: voy a golpear tal puerta, llama a este teléfono, lee este libro, voy a buscar tal libro a tal lado, me ha dado sus libros. Por tanto, mi agradecimiento eterno al profesor Limami. Mucho gusto. Muy bien, voy a comenzar leyendo parte de la introducción a mi libro, porque se puede llegar a prestar a confusión, ¿no? El "hay moros en la costa" puede llegar a ser algo que puede irritar a la gente, ¿no? Si no sabe en qué contexto está dado. Si bien queda claro que utilizo de manera irónica el adagio "hay moros en la costa" en el título de mi libro, quisiera también mencionar el hecho de que los autores marroquíes se aproximan a España, a lo ibérico, al narrar en la mayoría de los casos historias de sus paisanos inmigrantes o de ellos mismos, y a la vez al juzgar lo propio y lo otro al otro desde su posición subalterna, estableciendo confluencias dialécticas y culturales a partir de la intervención colonial y de los posteriores y variados cambios socioculturales por los que ha pasado el país magrebí. Por su parte, en el proceso escriturario, los autores marroquíes que se analizan en este libro están reconquistando 8 siglos de presencia en España, al-Ándalus, escribiendo precisamente en las 2 lenguas más habladas de la península. En consecuencia, parafraseando a Salman Rushdie, los autores marroquíes que se expresan en castellano y en catalán lo hacen a pesar de la ambigüedad hacia la lengua materna y o a propósito de ello, y encuentran la contradicción lingüística, en la contradicción lingüística, un espejo de otras, y pregunto, tal vez verdaderas, contradicciones que se presentan en el mundo real. Son contradicciones, en todo caso, que se dan entre las culturas que habitan. Por ende, para los escritores marroquíes, conquistar el castellano y el catalán reditúa no simplemente un gesto que les llevaría a ostentar un conocimiento del mundo occidental, o de intentar de nueva cuenta una explicación del mundo árabe musulmán, sino que va aún más lejos para posicionarse indistintamente y con una habilidad que la mayoría de los intelectuales occidentales no posee, entre Oriente y Occidente, en su afán de recuperar la identidad histórica de Marruecos, una recuperación de la identidad histórica que posee, en términos escriturarios, similares características con otras literaturas postcoloniales, en efecto, pero que al mismo tiempo es consciente de las tensiones neocoloniales que el nuevo orden mundial impone. En el caso de las sociedades musulmanas del Magreb, se están sucediendo cambios a un ritmo vertiginoso, provocados por los estímulos que les llegan desde afuera y no siempre del Occidente, pero que también se gestan a partir de reacciones internas de cara a las revoluciones, intentos de modernización y revisiones políticas y teológicas de los distintos regímenes gobernantes desde las independencias respectivas entre los años 50 y 60 del siglo pasado. Bien. Como ha mencionado el cónsul, en el año 1877 se puede recabar que fue escrita la primera crónica en castellano por un marroquí en la visita oficial de los Reyes, justamente aquí, a Fez. Ese artículo fue reproducido en el diario El Imparcial. El Imparcial es un periódico que tuvo mucha, podríamos decir, reconocimiento en esta época, porque posteriormente allí publicaron muchos de los escritores de la generación del 98, ¿no? Ese autor se llamó Lassen Mamnoun y bueno, sería la primera aproximación a esta lengua. Yo no diría que fue el pionero, porque en realidad lo que encontramos de él es solamente este artículo y nada más. Me he dedicado a leer en la biblioteca de Tetuán particularmente
la biblioteca también, la biblioteca de Cervantes de Tetuán y la biblioteca también de Tetuán, y no he encontrado más textos que el mencionado. Más adelante, Abdel-Salam Grifti en 1928 publica el poema La Luna en la Revista de la Raza. La Revista de la Raza es una revista filosefardita, y allí vamos a ver que se publican otros textos más o menos en la misma época. Periódicos españoles durante la época del protectorado hubo muchos, no voy a mencionarlos a todos, pero sí me gustaría mencionar a los, de alguna forma también, fundadores, los que han puesto los cimientos para que posteriormente tengamos escritores marroquíes post-independentistas y ya acercándonos a finales del siglo XX. Las revistas más importantes del protectorado eran Al-Jamil, que se publicaba entre Garachita y Tetuán, y Ketama, que empezó a circular en el año 1953. Estos dos autores, Abdul Latif Hakim y Mohamed El Zamani, publican cuentos como La Proscrita y Zulika. Lamentablemente traté de comunicarme con familiares de Tenzamani. Parece ser de que hay un ingeniero, o que hubo un ingeniero de ese nombre, pero la hija que me atendió no recuerda no recuerda ningún pariente que se haya acercado a las letras hispanas. Seguramente esta persona existió, de carne y hueso, pero no se tiene más que esta referencia, o por lo menos cuando después en la charla alguno de ustedes me podrá alertar sobre más información de estos autores. El que sí se conoce es Muhammad ibn al-Hakim, quien ya por el año 49 escribe Rija por Andalucía y cuentos populares marroquíes. Aziz Hakim ocupó varios puestos durante el protectorado, particularmente durante la época que gobernó Francisco Franco en España. Yo creo que con Aziz Hakim sí podemos empezar a hablar de alguien que comienza a construir este edificio de la literatura marroquí en castellano. Aziz Hakim no murió hace mucho tiempo, debe ser 2 o 3 años, si no me equivoco. ¿Sí? En Rija por Andalucía, bueno, él básicamente está muy contento de una visita hecha por España, por el sector de Andalucía, y obviamente para aquellos que no estaban a favor o que de alguna forma han sufrido las consecuencias del régimen franquista, esa vida por Andalucía es más que todo una alabanza al régimen franquista. ¿Sí? Los cuentos populares marroquíes no tienen nada que ver, son cuentos que él fue recolectando por distintas zonas de Marruecos y luego fueron puestas en español. Ahora, lo interesante de cuentos populares marroquíes es que en la introducción él dice que estos cuentos se hacen para aquellas personas que que leen en castellano. Si bien está publicado por el CSIC en España, ese libro tuvo circulación en Marruecos y había gente que realmente leía en castellano en esa época, ¿sí? Amén de la gran cantidad, lamentablemente, de analfabetismo que hay en todo el país y particularmente en el mundo. Bien, figura emblemática si las hay. Mohamed al-Jabbar publica El Árbol de Fuego en Tetuán en 1954 y La Luna y Yo en Tetuán también en 1956. Fíjense que aquí ya estamos a punto de entrar en la independencia definitiva. ¿Cuál es la particularidad que tiene Mohamed al-Jabbar? Que estos dos textos se publican primero en castellano y luego en árabe. Ahora bien, yo digo, bueno, seguramente estos textos fueron escritos en árabe y fueron traducidos por otra persona y luego publicados en castellano.
no fue tan así. Si bien él tuvo colaboración de Jacinto López Borges, de Trina Mercader, de Dora Bacaicoa, es finalmente él el que traduce sus propios textos del árabe al castellano. Y otra vez, se publican primero en castellano y luego se publican en árabe. Yo no puedo seguir esta charla si no cito algo de Zabak. Una persona que conoció a Vicente Aleixandre, posterior Premio Nobel de Literatura, una persona que conoció directamente a los autores sirios, ¿sí? Y que tuvo incluso el prólogo a sus libros fueron escritos por esta liga sirio-americana, ¿no? Esos sirios que luego se mudan a los Estados Unidos. Bien, entonces lo que voy a leer aquí, ustedes se van a dar cuenta de esa dicotomía que tenía Zabak con respecto al hecho de ser marroquí y de haber bebido de la literatura española. Y luego, obviamente, fíjense otra vez las fechas de haber estado colonizado el país bajo el protectorado tanto de España del Norte como en el sur por Francia. He aquí algunos textos. En los primeros 10 años de mi vida dibujé con tiza sobre mi traje escolar. Mi patria es mi canción. Y seguí cantando. Pasaron los días. Vino el aire y lo borró. En los segundos 10 años de mi vida escribí sobre mi libro. Vuestra patria, mi patria, se durmió en vuestros brazos. Y pasan mis compatriotas y dicen, burlándose de mí, este es el loco, apartados de él. Así como el huracán habla en su idioma a los altos árboles y las florecillas, del mismo modo que el sol viste con sus rayos la inmensidad de los campos, las quebradas y los abismos, mirad, sobre el espino el corazón de la amapola, en el cielo una inmóvil bandada de palomas mensajeras, en los nidos plumas de distintos colores, en el seno materno pueblos y naciones no natas. ¿A que me preguntáis por el odio, hermanos míos? Ya os dejé en lo más alto mis labios ardientes, mi entraña destrozada por el lago, y en la orilla palpitando jirones de mi piel. Muero en el umbral de vuestra patria. La espada de vuestras generaciones descansa sobre mi cuello, y el látigo de vuestros años me flagela. Muero bajo vuestros pies para vivir en vuestras lenguas, para mezclarme al hielo invernal y brotar en la primavera hecho capullo de vuestras flores. Y por último, este es seno herido. Si mi pueblo existiera, mi madre no me hubiese concebido, pero broté de su más honda oscuridad, como el rayo de luz en la mañana. Desde sus agarrotadas gargantas arrebaté mi lengua y mi lanza desde las ligaduras de sus manos. Desde su abandono conocí la inquietud y la audacia, y desde su ignorancia la sabiduría. Desgraciado de mí, ay pueblo mío, de lajas se construyen las tumbas y los palacios. La mano que borda las suntuosas vestiduras es la misma que teje el sudario. Y el clavo que afianza el trono de la novia también clava el ataúd. Oh pueblo, eres ante mis ojos ataúd, sudario, laja, debilitada mano. Mas no esperes que me conmueva tu extrema debilidad. La lágrima que resbala hiriendo mi mejilla cae sobre ti y te quema. No sé si habrán de alguna forma entendido mi español argentino, mi castellano argentino, pero definitivamente estas palabras de Mohamed El Zabak representan otra vez esa tirantez que él tenía entre su pueblo marroquí al que él cree que debe
mucho y el que no se siente completamente identificado. Y la otra lengua, esa otra lengua en la que él también se entrega, es el castellano. ¿Sí? Bien. Solamente como anécdota, este texto fue escrito por Rafael López Rienda, Moros a España, y fíjense, una suerte como adelanta lo que posteriormente iban a ser las primeras grandes migraciones el año, particularmente 1989 y 1992, la de 1992 más importante. No lo voy a leer, lo tienen ahí, pero bueno, más o menos esto adelanta lo que luego va a suceder. Sigo dándole para el otro lado. Bien, comentaba Javier los anteriores congresos. En 1994 se realiza el primer congreso sobre literatura marroquí en español, justamente en la Universidad de Fez, y en 1997 se funda la AELE, la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española, con sede en Tánger. Puedo hablar de ambas cosas, no lo voy a hacer ahora, prefiero hacerlo de manera privada, particularmente en otro momento, particularmente sobre qué es lo que sucedió con los destinos de esta asociación. Un poco nos decía Maribel, más o menos cuáles son los planteamientos, qué es lo que uno busca como investigador en esta literatura, y básicamente es esto, ¿no? ¿Quién es el que consume esta literatura? ¿Cómo se da la venta de estos libros en el mercado español? ¿Y cuál es el futuro de la literatura? Aquí habría que hacer una brecha muy grande, particularmente en esta pregunta, porque una cosa son los escritores marroquíes que escriben en castellano, publican en Marruecos y tienen una distribución relativamente local. Y la otra está en el triunfo, que es un triunfo que hemos celebrado todos, de Najat El-Hachmi con L'Últim Patriarca, un texto que ganó el premio Ramon Llull a las letras catalanas en el año 2008. Eso ha marcado un hito, ¿sí? Porque ha sido la primera mujer no catalana en haber escrito un libro en catalán y en haber ganado ese premio. Me gustaría poder abordar el tema de Najat El-Hachmi más adelante, pero me voy a concentrar más en el aspecto del castellano aquí en Marruecos. ¿Sí? Cualquier cosa después podemos seguir hablando. Bien, ¿cuántos tipos de literatura marroquí? O sea, es difícil para un filólogo encasillar, ¿no? Los que son los distintos tipos de literatura, y particularmente en este caso, ¿no? Pero básicamente habría una literatura costumbrista en la que entraría Yus Hakim, por ejemplo, ¿no? Habla sobre temas cotidianos de Marruecos y lo hace en castellano. Luego hay una literatura realista sobre la inmigración y el cruce de la muerte. Esta literatura empieza a surgir en el año 1992, cuando en las costas de Almería aparece una patera con 300 inmigrantes y lamentablemente 20 de ellos mueren. Y por último hay una literatura, yo diría que técnicamente un poco más elevada, que es la que emplea la ironía, el neosimbolismo y la búsqueda en los anales, la presencia norteafricana en España como forma de validación transhumana moderna, traducido. Nosotros hemos habitado la península, a través de nuestros textos queremos volver a habitarla, ¿no? Cruzar el estrecho, un poco como está la portada de Bentrato en mi libro, cruzar el estrecho, pero esta vez con palabras, ¿no? Bien, ¿qué entendemos por modernidad? Es un tema muy importante. Teóricos europeos y americanos, particularmente Walter Mignolo y Enrique Dussel, que son dos compatriotas míos,
ellos piensan que la modernidad comienza con el encuentro de las dos culturas en 1492 y llevan a la par esta modernidad con lo que es las historias de colonialismo moderno, o sea que no hay que esperar hasta más adelante, sino que este colonialismo, esta opresión empieza justamente en 1492, o sea, equiparan modernidad con colonialismo. Ahora bien, ¿nos podemos deshacer de eso? ¿Podemos quitarnos de eso y volver para atrás y decir, bueno, somos un pueblo marroquí que se ha convertido al Islam y borramos toda huella de franceses y españoles que han pasado por este sitio? No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el intelectual marroquí moderno? Incorporar cada una de esos conocimientos, muchas veces hechos a la fuerza, pero incorporarlos dentro de su escritura y tratar de definirse a sí mismo. Cuando anteriormente, no sé si tengo la foto aquí, sí, está aquí. Cuando anteriormente eran los europeos los que definían al otro, ahora la cuestión sería al revés, es como poner 3 o 4 personas con de esta